Muy buenas familia, y hoy os quiero hablar de el mejor método o el método más efectivo a la hora de entrenar y de ganar masa muscular o perder grasa. Muchos de vosotros seguramente siempre estáis en la búsqueda de encontrar ese método que va a maximizar la eficiencia de vuestros resultados, que va a lograr que consigáis ese cuerpo modélico para ir a fardar en la playa y saciar un poquito vuestro ego. Pero hay una cosilla que os tengo que decir respecto a esto de encontrar el método más eficiente. Todo el mundo siempre está básicamente buscando esto, ese método con el que vas a lograr resultados en un mes o vas a lograr cosas que son humanamente imposibles. Pero hay un pequeño problemilla con esto, y es que estamos obviando las bases de cómo funciona el cuerpo. Digamos que no hay un método mágico. Cuando hablamos de rutinas efectivas, prácticamente, sobre todo cuanto más principiantes somos, cualquier rutina va a ser efectiva y va a darnos resultados. Esto lo he vivido yo también en mis propias carnes en el pasado. Realmente yo entrenaba muy duro, la planificación pues no seguía una lógica de series y tal, también había un poquito de seguir a nivel intuitivo un poquillo mis feelings, pero habían varios problemas. Todos ellos tenían en común que es quizás obviar las bases. En un inicio, pues cualquier cosa, como he dicho, te va a dar resultados, incluso hacer malas técnicas, porque en mi caso yo entrenaba muy duro. Pero, como decía, ¿qué ocurre en ese punto en el que ya nada te funciona? Pues veamos, en un inicio, como he dicho, no sería tanto del método cuando empezamos a entrenar, sería de que realmente estés estimulando la musculatura que tú quieras. Y para esto tienes que tener pues una técnica correcta en los ejercicios y una intensidad alta, sobre todo en un inicio que tu cuerpo sinceramente no es capaz, tu sistema nervioso, de expresar intensidad de verdad. Entonces, en un inicio, solo con una intensidad alta y una técnica correcta de los ejercicios que esté estimulando tu musculatura bien, realmente no habrá ningún método mágico. Con tu rutina full body típica de gimnasio, si lo das todo, vas a mejorar, sin más. Pero cuando ya empiece la dificultad de verdad, cuando ya empieces a ser más fuerte y más eficiente, ¿qué va a ocurrir cuando ya te empieces a estancar? Pues ahí es cuando ya tienes que empezar a priorizar lo más importante para el resto de tu carrera deportiva, y ahí viene el secreto de lo que es ese método mágico. Ese método mágico va a ser programar a largo plazo. Y programar a largo plazo significa que prácticamente cualquier metodología o rutina te puede funcionar, pero te puede funcionar durante 1, 2 o incluso 3 meses, pero luego ahí te quedas. Y luego tendrás que cambiar a otro tipo de estímulos que hagan que tu cuerpo mejore. Piénsalo así, vamos a las bases. Tu cuerpo recibe un estímulo y se adapta a él. Semana a semana le das una sobrecarga progresiva, descansos más cortos o quizás más peso, eso dependerá también del estímulo que le quieras dar en ese momento al cuerpo, y mejorarás en los parámetros que tú hayas elegido. Una vez ya te estanques con esto, vas a tener que cambiar el estímulo. Pero ¿qué ocurre? Cuando cambies el estímulo también vas a tener que ser consecuente con qué mejoraste en la rutina anterior, porque si no eres consecuente, es decir, si has hecho una fase de fuerza, luego vas a tener que hacer una rutina más estilo híbrido, y luego te puedes ir a repeticiones más altas y mejorar en repeticiones más altas habiendo usado ese puente de una rutina más hibridada que tiene componentes más de repeticiones más altas y componentes más de fuerza para poder transferir esas mejoras del sistema nervioso que has logrado en la fase de fuerza, ¿no? Pues básicamente tienes que tener pues, ese puente transitorio que va a, de manera correcta, pasar esas gains que has tenido a otro rango de repeticiones, luego mejoras en ese otro rango de repeticiones, incluso diferentes técnicas de intensidad o otro tipo de estímulos diferentes a lo que has hecho anteriormente, y mejoras. Incluso a veces el simple hecho de mejorar tu técnica en un ejercicio
y ya significa cambiar un parámetro en la rutina y quizás pues con la misma rutina con la que has mejorado 2 meses, luego mejoras la técnica o haces una sentadilla más profunda y esa sentadilla te puede seguir mejorando con ese tipo de rutina. Entonces hay muchos parámetros en una rutina, pues está la técnica, cuánto rango de recorrido usas, cuánto descansas, cuánto peso le metes, si trabajas a repeticiones más bajas o más altas, si estás haciendo drop sets, si estás haciendo pues todos los tipos de técnicas de intensidad que hay, tanto a más altas repes como a menos, como a más bien en rutinas de fuerza que puedes usar como técnica de intensidad, por ejemplo, negativas, en que pones tu maximal y solo haces la fase negativa del movimiento. Esto puede sonar muy complicado, pero lo que os quiero hacer entender es que volviendo a las bases de tu cuerpo como un sistema biológico, pues básicamente lo que tiene es que si tú le das un estímulo se adapta y a continuación vas a tener que darle un estímulo diferente y eso generará obviamente que vuelvas a mejorar. Pero hay que tener también cabeza, hay que tener unos puentes entre rutina y rutina que sean lógicos y por esto la importancia de programar a más largo plazo. Entonces, la manera en que yo suelo hacerlo, pues yo suelo tener durante el año un mesecito en el que sobre todo me enfoco en la técnica de los ejercicios y ahí puedes meter técnicas como por ejemplo la sentadilla, usar un box que lo uses como referencia. Pongamos que pones un banco o varios discos en el suelo a la profundidad, en la máxima profundidad que tú puedes llegar a una sentadilla y buscas darle un toquecito y subir. Y con eso buscas cada vez incluso quitar un disco e intentar llegar más profundo. O en el press de banca empiezas el recorrido desde la parte donde a ti se te suele estancar el press de banca, o si se te estanca en el inicio, pues también diferentes técnicas que habrán. En el peso muerto, empezar desde la altura de las rodillas o simplemente hacer salidas hasta las rodillas desde el suelo. Entonces hay mil maneras mil técnicas para cada fase, ¿no? Luego de esa fase técnica, pues con esas técnicas adquiridas intento meterle más y más kilos e intensidad. Sería como una fase más de fuerza y potencia, y una vez has hecho esa mejora del sistema nervioso y tu sistema nervioso ha quedado grabado a fuego esa técnica, entonces haría una rutina puente así a estilo más híbrida, que tendría componentes hipertrofia y componentes de fuerza, y luego ya nos vamos a una fase de hipertrofia en la que buscamos mejorar más y más con más volumen de entrenamiento, más series, las rutinas más estilo culturista, donde puedes meter incluso super series, drop sets y todas estas técnicas de intensidad que puedes luego ir variando para no estancarte. Conclusión de este vídeo. Lo más importante para no estancarte y para mejorar durante el resto de tu vida es programar a más largo plazo. Este es el secreto, junto a tener una técnica bien asentada y darle la importancia fundamental a cada una de estas fases. Este es el secreto por el que hay gente que tras 10 años entrenando, 15 años entrenando, no mejoran. Y es la razón de que yo no cultivara mi técnica y de que yo no invirtiera en un entrenador personal para aprender correctamente a hacer las técnicas y tal, es la razón por la que también yo pasé como 3, 4, 5 años no teniendo ninguna mejora. Entonces, nada más tuve esas mejoras iniciales porque siempre, como os decía, aunque lo hiciera mal, yo entrenaba muy duro, pero ahí me quedaba. No todo es simplemente comer y entrenar, porque luego entras en un ciclo de ponerte gordo y luego hacer definición y quedarte flaco, y luego ponerte gordo otra vez en volumen y hacer otra definición y quedarte flaco. Tienes que pensar con una mentalidad de atleta, no con una mentalidad de ciclado. Entonces, lo que os decía, hay que entrenar con cabeza, planificar con cabeza y hacer las cosas bien. Nos vemos en futuros vídeos. Y si buscáis de verdad dar un siguiente paso en vuestro camino y mejorar de verdad, aprender las técnicas correctamente, sin dudarlo, checad el link de mi descripción donde os informo sobre mis asesorías. Es algo que de verdad podría hacer que saltéis varios grados en vuestro nivel de entrenamiento súper rápido, corrigiendo vuestras técnicas y entendiendo un poco cómo es la lógica de un entrenamiento correcto. Nos vemos en futuros vídeos y espero que esto os haya dado claridad
y os haya ayudado en cuanto a cómo lograr vuestros objetivos. Y la cosa esta de seguir siempre buscando el método más eficiente, que realmente no lo hay, es un tema de variar. Nos vemos, familia.